Muy buenas noches a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Ahora quiero compartir con ustedes, más que una predicación, es una información. Encontré esta información que considero que es muy importante. Un grupo de teólogos liberales de Europa que se dan a conocer entre el año 1950 y 1960, ellos consideraron que la versión de la Biblia ya era muy antigua y era necesario dar a conocer una Biblia más moderna que se actualizara a nuestro tiempo. Pero dicha Biblia le quitaron más de 215 versículos. Jesús, para ellos, fue solo un hombre, un gran profeta de Dios. Y si fue Dios, hoy Dios está muerto. Este es el concepto que tenían dichos teólogos. Sus bases sólidas son la razón y la ciencia. Dicho en otras palabras, Dios está limitado en su existencia y poder a lo que nosotros como humanos podemos entender o razonar con base a la ciencia o sabiduría humana. Ahora bien, yo quiero presentar 1 de Corintios en la Biblia revisada por Cipriano de Valera, 1 de Corintios capítulo 2, verso 4 y 5. 1 de Corintios capítulo 2, verso 4 y 5. Dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es, el apóstol Pablo fue un siervo de Dios, un instrumento mediante el cual el Señor Dios Todopoderoso obró con obras sólidas que demostraban lo que es el poder de Dios. No solamente eran palabras en las cuales te convenzo, sino que se efectuaban obras maravillosas, poderosas, donde quedaba en claro que no solo eran palabras, sino que verdaderamente había un poder. ¿Para qué? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en esa sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Voy a continuar adelante y ahora aquí tenemos mismo 1 de Corintios, capítulo 2, pero ahora el verso 10. En torno a todo esto, la palabra de Dios nos es revelada a nosotros, pero a quienes somos espirituales, no a gente que está preparada secularmente y que no es espiritual, sino carnal. Entonces, a los espirituales, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso es que estos varones, aún ellos llamándose teólogos, en la realidad de las cosas, dentro de lo que es la sabiduría de Dios, no la pueden recibir. El conocimiento de Dios no lo pueden recibir. Muy bien, vamos a continuar adelante. Esta es la razón por la cual existen muchas Biblias con versiones muy diferentes a la versión original. Luego entonces estoy hablando de muchas documentaciones falsas. Nuevo Mundo, por ejemplo, en su información, presenta estas características que ya mencioné. Ellos declaran que Jesús verdaderamente fue un gran hombre, un profeta de Dios, pero nada más, murió y todo se acabó. El tema que voy a estar o que estoy ya compartiendo es una documentación falsa. Los documentos originales de la Biblia, la forma
de manuscrito que se empleaba en la iglesia primitiva era el rollo de papiro, cuero o pergamino, que habían estado en uso por siglos. Por cada libro bíblico, es un rollo, por cada libro bíblico se escribía un solo rollo. No era la presentación un libro, sino un rollo de papiro. Ok. Entonces, libro de Isaías, un rollo. Libro de Ezequiel, otro rollo. Y esto se efectuó por mucho tiempo. Y ya 300 años antes de Cristo, se logró poner en orden los rollos de los libros del Antiguo Testamento. Pero no fue a imprenta, solamente se pusieron en orden los rollos, mismos que primeramente fueron escritos en arameo, en hebreo, en lengua o idioma de los judíos. Tiempo después se escribió en griego. Ahora, con los evangelios, lo que es el Nuevo Testamento, los 4 evangelios del Nuevo Testamento se cree que se escribieron entre 60 a 100 años después de Cristo, pero ya esto lo hicieron en griego. Un pasaje bíblico en los días del Señor Jesús que muestra que a él se le dio a leer en rollo. En el tiempo del Señor Jesús, cuando él se paró a leer, le dieron a leer en rollo de papiro del libro de Isaías 61, versos 1 y 2. Esta cita nosotros la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 20. En el libro de Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 20. Dice la Sagrada Escritura que era la costumbre que le daban a leer a aquel que estaba en la sinagoga, y cuando le dieron a leer a él, esta fue precisamente la cita. Ahora bien, aquí miramos que dice, y el verso Lucas 4:20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces él enrolló el libro de Isaías. En su lectura de Isaías capítulo 61, versos 1 y 2, usted con calma lo puede mirar en su domicilio, en su propia Biblia. La información más confiable es la antigua versión revisada por Cipriano de Valera en 1602, y la última revisión que hicieron fue en 1960. Esa es la vía más confiable, porque todo lo demás, ciertamente conforme se iba deteriorando el material, lo iban de nuevo escribiendo, pero no todas las fuentes son confiables. Ahora bien, aquí quiero hacer la siguiente observación. Todo reglamento de fe tiene validez cuando en su traslado es inmerso o implícito. Esto es, que no se altera la esencia o el sentido. Para ello, yo estoy haciendo una ilustración. Por ejemplo, aquí en la tierra, nosotros tenemos un notario público de la notaría número X. Este notario da fe y queda registrado en las oficinas del registro público de la propiedad. Si un momento yo llego y aquellas escrituras se hicieron a nombre de la señora Guadalupe, y yo le quito el nombre de Guadalupe y le pongo mi nombre, entonces yo estoy falsificando. Además, este documento ya no tiene validez
y es un delito que se paga con cárcel. Ahora bien, la pregunta es, si aquí en la tierra hay esa forma de dar seguridad a los documentos legales, ¿será que Dios no ha puesto también una seguridad a los documentos legales? Vamos nosotros a mirar, amados hermanos, que el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en el verso 19. Apocalipsis, capítulo 22, verso 19. ¿Qué es lo que nos dice? Lo buscamos. Apocalipsis, capítulo 22. Ya estamos sobre el último libro, verso 19. Dice así. Aquí yo tengo una ilustración para que se entienda mejor. Dice la Biblia, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, la auténtica palabra de Dios, la original. Entonces dice enseguida, Dios quitará su parte del libro de la vida. El libro de la vida, donde se escribió los nombres de aquellos que habían de ser salvos. Entonces, si Dios quita su parte de este libro de la vida, es que va a borrar su nombre. Eso es lo que se entiende en esta Biblia de Cipriano de Valera. Pero ahora, si nosotros buscamos aquí, en el Nuevo Mundo, vamos a encontrar algo que es diferente. Y ahorita vamos a leer la misma cita bíblica, nada más que en el libro del Nuevo Mundo. Aquí ellos le ponen Revelación, capítulo 22 y en el verso 19 dice, y si alguien quita algo de las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su porción de los árboles de la vida. Su porción de los árboles, yo voy a considerar una manzana, una pera, uvas. Entonces me está quitando la porción que me corresponde de las frutas. Ya no las voy a poder tener porque yo quité esta palabra. Entonces, no es lo mismo quitar la porción de frutas del árbol de la vida a que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Son dos cosas totalmente diferentes. Muy bien. Ahora, voy a seguir adelante. Aquí se está falsificando una documentación legal o auténtica. Si en las oficinas del registro público de la propiedad existen personas, licenciados, a quienes se les ha dado autoridad para determinar la legalidad de aquel documento, ¿será que no exista ninguna autoridad celestial para dar fe de la legalidad de los documentos espirituales que nos otorga la dicha de entrar al reino celestial? Veamos Primera de Juan en el capítulo 5, versos 7 y 8. Ahora buscamos Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 y 8 en la Biblia, revisada por Cipriano de Valera. Dice así, porque tres
son los que dan testimonio. ¿Dónde? En el cielo. Y dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Lo encierra después de punto y coma, diciendo, estos tres son uno. Luego, nos vamos aquí, en donde dice, y tres son los que dan testimonio. Y enseguida dice, ¿dónde? En la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora, cuando está diciendo el espíritu, que es un documento legal, es porque es bautizada la persona con el Espíritu Santo y puede presentar este documento. Cuando dice el agua, es porque esta persona es bautizada en agua y puede presentar este documento. Y cuando dice la sangre, entonces es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que paga el precio, nos redime. Entonces ya tenemos la sangre de Jesucristo que paga el precio en la cruz del Calvario. Y enseguida dice, y estos tres concuerdan, estos tres concuerdan. Muy bien, ahora, si nosotros buscamos aquí en lo que es Nuevo Mundo, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Primera de Juan, la misma cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 y 8. Ellos lo que hacen aquí es una lectura corrida. Unen tanto el versículo 7 como el versículo 8. Vamos a buscarlo, por favor. Aquí tenemos nosotros, Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 y 8. Dice así el Nuevo Mundo. Lectura corrida, fíjese. Porque hay tres que dan testimonio. No dice dónde, sino que dan a entender como que el versículo 8 es la continuación. Dice, el espíritu y el agua y la sangre y los tres están de acuerdo. Entonces, quedó ¿qué? Incompleto. ¿Qué es lo que está pasando? Omiten que estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Entonces ya no tiene la misma información. Ahora bien, voy a entrar a otro detalle aquí en la Biblia. El alma del hombre y el espíritu del hombre están dentro del cuerpo del hombre. Y la muerte significa la separación del alma y del espíritu del cuerpo del hombre. Entonces Dios lo deposita. Cuando el hombre muere es porque sale su alma y sale su espíritu. Eso significa la muerte, muerte física. Muerte significa separación. Si nosotros buscamos aquí en la Biblia de Cipriano de Valera, en el Salmo 42, verso 11, Salmo 42, verso 11, dice así, a manera de una pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces, ¿dónde está su alma del salmista? Dentro
de su cuerpo. Ok. Ahora, si nosotros buscamos en el libro de Lucas, en el capítulo 8, en el verso 54 y 55, aquí mismo, en el libro de Lucas, rápidamente lo buscamos, en el libro de Lucas, en el capítulo 8 y en su verso 54, 55. ¿De qué está hablando aquí? De la hija de Jairo. La hija de Jairo, ella murió. ¿Por qué razón? Porque su alma salió de su cuerpo y su espíritu. Pero cuando llega el Señor Jesús, nosotros vemos que Él da una orden en el verso 54. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. La Biblia registra: entonces su espíritu volvió. Se logró colocar de nuevo en el cuerpo e inmediatamente se levantó. Y Él mandó que se le diese de comer. Así que Jesús no era un profeta más, no era un hombre común. Él tiene hasta el día de hoy autoridad sobre los espíritus, sobre el alma de esta joven. Hizo que regresara al cuerpo y aquella joven vivió. Sale su espíritu de aquella joven y su alma muere. Viene Jesús, la toma en la mano: muchacha, levántate, y se vuelve a introducir el espíritu y aquella joven vive hasta el grado de que dice, por misma orden del Señor Jesús, que le dieran de comer. En este momento, usted se estará preguntando, ¿qué dice Nuevo Mundo? Fíjate que Nuevo Mundo, por escrito, dice que sí, que lo que es el alma y el espíritu no es una sola unidad con el cuerpo, que tanto el alma como el espíritu del hombre salen del cuerpo. Pero ya si hablas verbalmente con ellos, te dicen que no. Pero veamos las mismas citas bíblicas que aquí estamos mirando. Vámonos a Salmos 42, 11. Salmos 42, 11. Fíjense bien que ciertamente ocupan otro tipo de expresión, pero está diciendo lo mismo. Dice: ¿por qué estás desesperada, oh alma mía? ¿Y por qué estás alborotada dentro de mí? O sea, ellos sí están reconociendo que el alma está dentro. Ok, ahora, usted dirá, bueno, pero está diciendo solo dentro. Sí, pero si vemos nosotros Lucas capítulo 8, versos 54, 55, ahora aquí le va a decir lo mismo que la de Cipriano de Valera, que verdaderamente el alma sale. Dice así, 55 dice: y el espíritu de ella volvió y ella se levantó al instante. ¿Qué quiere decir? Que sí salió el espíritu de la muchacha por escrito aquí en Nuevo Mundo. Entonces dice: y el espíritu de ella volvió. Cuando vino Jesús, volvió. Ella se levantó al instante y Él ordenó que se le diese algo de comer. Fíjese usted que es exactamente lo mismo, y aceptan que verdaderamente el espíritu y el alma puede estar dentro y fuera. Ok, ahora estoy tratando de que en menos tiempo declaremos varios detalles al respecto. Le hago una pregunta: ¿usted cree que el alma tiene sangre? Si el alma es espíritu, ahora, ¿usted cree que el alma tiene sangre? Si yo me voy a Nuevo Mundo, dice que sí. ¿Y dónde? En el libro de Génesis, en el capítulo 9,
Y en el verso 5, a la letra dice, y además de eso, la sangre de sus almas, la sangre de sus almas. ¿Qué me está diciendo? Por escrito, que el alma tiene sangre. Usted que me está escuchando, ¿cree que el alma tiene sangre? Pero esto es como especie de una contradicción para declarar que es una sola unidad, pero no se dan cuenta lo que están escribiendo. El alma no tiene sangre. Ok, ahora le hago aquí otra pregunta. ¿Usted cree que existe el riesgo de comernos junto con su carne de un animal también el alma del animal? Aquí mismo, 9:4 dice, solo carne con su alma, su sangre no deben comer. Porque declara que el animal tiene alma, que es su sangre. En su sangre está el alma. ¿Cómo el alma, si es espíritu, va a ser lo mismo que la sangre, que es un líquido viscoso? O sea, no puede ser. Sencillamente, no puede ser. Entonces les deja campo abierto donde dice, solo carne con su alma, su sangre, no deben comer. Nosotros no podemos comer la carne con el alma. Eso no, eso es imposible. Muy bien. Entonces, nosotros estamos viendo que aquí están declarando que los animales tienen alma. Si nosotros vemos el libro de Génesis, capítulo 1, verso 24, aquí mismo, en el Nuevo Mundo, todos nosotros sabemos que esto Dios lo declaró, que iba a producir la tierra. ¿Qué cosa? Ahora vemos aquí que la Escritura dice que animales, árboles, frutales, todo eso que iba a producir la tierra. Ok, ahora vemos cómo ellos interpretan aquí. Génesis, capítulo 1, verso 24. Y Dios pasó a decir, produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente y bestia salvaje de la tierra según su género, y llegó a ser así. Ahora, ¿qué está diciendo Nuevo Mundo? Nuevo Mundo está diciendo que los animales tienen alma. En realidad, desde el ángulo bíblico, con la Sagrada Escritura, revisada por Cipriano de Valera, ¿dirá eso? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que observar es que en realidad están deformando la información. Si nosotros nos quedamos pensando, amado hermano, un momento, el hombre cuando fue formado, Dios tomó ciertamente la materia prima de la tierra y con sus propias manos formó al hombre. Y luego posteriormente depositó su cuerpo y depositó el espíritu del hombre y el alma del hombre. Jamás llegó el momento en que se dijera, mira, ahí está naciendo un hombre, está brotando en la tierra un hombre, allá está brotando una mujer. No, no sucedió eso. Los árboles sí, porque que es producto de la tierra, igual como los animales. Esa fue la orden de Dios y así sucedió. Vamos entonces ahora a ver qué es lo que realmente está sucediendo. Necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. ¿Qué dicen estos versículos
que nosotros acabamos de mirar. Génesis capítulo 9, verso 4. Pero ya en Cipriano de Valera, para ver si es cierto que el alma tiene sangre. Génesis capítulo 9, verso 4. En Cipriano de Valera dice así: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que estamos observando? Que la vida de los animales es su sangre. No está diciendo que la sangre es su alma. Entonces, están equivocados en la interpretación que le están dando. Se lo repito: pero carne con su vida, que es su sangre, que lo que le da vida al animal es su sangre. Esto es lo que no debemos de comer. No que vamos a... Ok, ni modo. Ahora, quiero terminar. En Génesis capítulo 1, verso 24. Génesis capítulo 1, verso 24. Dice así: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. No dice almas vivientes, dice seres vivientes, según su género, y se refiere a animales, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, aquí nos está diciendo que esto es lo que produjo la tierra en producción. Seres vivientes, no almas vivientes. Animales, bestias, serpientes, reptiles. Lo mismo como dice Génesis capítulo 1,